Vicentín. En principio, cuando hablamos de los motivos por los cuales se generan las intervenciones del Estado en actividades comerciales, nosotros vimos que el Estado es uno de los 3 o 4 sectores de la economía que venimos viendo desde los primeros días de clase. También el día de hoy ya sabemos y hemos mencionado que el sector familia y el sector empresa son los sectores por naturaleza económicamente activos, es decir, los que movilizan y motorizan la economía de un país. Dentro de esa estructura de sectores de la economía, el Estado, venimos hablando como si dijéramos un Estado papá, que está para ver y funciona, que todo esto funcione como corresponde. Vimos las relaciones entre los impuestos, las necesidades de cada uno de los sectores, los salarios, los precios de los bienes. ¿Por qué motivos interviene el Estado entonces? Acá nos tenemos que remontar a hablar un poquito de historia económica. A principios de 1800, cuando aparece la industrialización en el mundo, lo que hacía el Estado para intervenir era para proteger a la clase obrera. Habiendo aparecido la industrialización y las grandes empresas o los grandes empresarios poderosos, por supuesto la clase obrera, que si bien era necesaria para que esa industrialización funcione, se veía muy desprotegida. Entonces el Estado intervenía directamente en las relaciones entre los dueños y los empleados para poder generar una situación de más equilibrio entre los dos sectores. Esto, por supuesto, si recordamos, está claramente fundamentado en que es una necesidad colectiva. Por supuesto, a partir de allí, según el país y según el momento, aparece todo lo que tenga que ver con las legislaciones laborales. Otro momento importante en los que el Estado ha intervenido es después de las guerras o entre guerras. Específicamente en la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis del 30, el Estado naturalmente tiene más gasto. En aquellos países que han quedado devastados por haber perdido la guerra, o no, pero han participado y han quedado devastados, el Estado tiende a tener un gasto mayor porque necesita cubrir un montón de necesidades hasta que la economía mundial se restablezca. Entonces era muy común ver que el Estado se metía en algunas actividades comerciales para poder luego darle un impulso y que esto después comience a funcionar. Lo mismo pasaba entre las guerras. Por supuesto, para afianzar el sistema mercantilista o el sistema capitalista o de comercialización, que es el que hoy está en la mayoría de los países del mundo. Ahora, también tenemos en la intervención del Estado, como decíamos, y los que vimos en los ejemplos, es principalmente por motivos políticos o militares. Hubo una época y hay un grupo dentro de los sectores que interpretan distintas estructuras económicas, que son los fisiócratas, que nacen en Francia, que tenían una política de lo que ellos llamaban el laissez-faire, laissez-passer, déjalo ser, déjalo pasar, que se ve muy identificado en las películas cuando vemos de la época de los 1700 en Francia, donde había una estructura de que todo era libre, saltando al extremo en las relaciones personales de un libertinaje. Lo mismo se aplicaba en la economía. ¿Cuáles son los objetivos entonces por los que interviene el Estado? Porque tiene más gasto público, necesita tener el déficit cero y cobra más impuestos. Esa es una forma de intervención. Ese es un momento. Por supuesto que más gasto público, y lo vamos a ver más adelante, no siempre está mal. Como vimos recién en un ejemplo entre guerras, en un ejemplo de industrialización, cuando hablamos de los años 30, por supuesto que el Estado va a tener más gasto y por supuesto que para no tener déficit necesite aumentar los impuestos. Por lo tanto, tiene que buscar la vuelta para poder intervenir y que esto no sea con efecto negativo. Ahora, también hay como objetivo para que el Estado se fortalezca la nacionalización o la expropiación, o como dije recién, medidas para reactivar la economía. Esta intervención del Estado, que se meta en todo, es una teoría que es muy defendida por Keynes, que es un personaje a su vez muy criticado por muchos de los economistas. ¿Cuáles son las modalidades que existen para intervenir? Nosotros vamos a ver dos grandes grupos como para simplificarlo.
Por un lado, lo que es la intervención ordenada o administración ordenada, que por supuesto es la que hacen los estados, y es cuando hablamos nosotros del estado papá, que está para cuidarnos, es la que tiene que ver con establecer programas de ayuda, subvenciones, planes de desarrollos para que determinados sectores puedan crecer o desarrollarse. Esto tiene que ver con lo que hablamos siempre de, por supuesto, tener el primer enfoque sobre la implicancia o sobre el impacto que esa intervención del Estado va a tener en una región, puede ser una provincia, un municipio o una región, o dentro de una actividad económica, un sector específico de una actividad económica, porque por supuesto siempre el bien común, el bien de la mayoría, debe ser el que prevalezca sobre los bienes individuales o parciales a la hora de que el Estado intervenga. Esto es lo más normal, es lo más común. Hoy por hoy, programas de ayuda, subvenciones, planes de desarrollo, vemos si tenemos todos los días. Desde las cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, subsidios con servicios públicos, hasta un programa de ayuda que puede ser las asignaciones universales. Otra intervención que es directa, que es cuando el Estado se mete a prestar actividades económicas, se mete a trabajar en actividades económicas. Esto es lo que conocemos como empresas públicas. Acá tenemos que hacer una diferenciación, porque una empresa pública, si nosotros lo pensamos hoy, decimos, bueno, pero ¿tiene necesidad el Estado de la luz, el gas o el agua o las comunicaciones? Si lo vemos en retrospectiva, cuando esto comenzó después del proceso de industrialización, este tipo de servicios, es decir, por ahí, si ustedes le preguntan a sus papás o a sus abuelos, o alguno recordará, o en algunas zonas, lamentablemente de Argentina todavía lo tenemos, hay zonas donde, por ejemplo, no hay energía eléctrica, luz corriente, no hay red de gas, sino que se usan las garrafas. En el proceso en el que cada país va pasando de esa estructura individual, hablamos de la energía con una vela, hablamos de el gas con una garrafa, a pasar a una red nacional, la inversión para una actividad de ese tipo es tan grande y además genera un peligro de una dependencia del país frente a la empresa que pueda prestar ese servicio, que pueda generar esa actividad, que es muy normal que quien primero haga esas grandes inversiones sea el Estado. Por eso nosotros los conocemos como servicios públicos. Son necesarios, se han transformado en básicos, por supuesto, y es el Estado el que ha hecho la primera inversión. Entonces nosotros conocemos y vueltas, si preguntamos, o algunos que somos un poco más grandes, nos acordaremos de, en lugar de Edenor, era Segva, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, o Entel, la empresa telefónica, o Gas Natural, la empresa de gas natural, Obras Sanitarias de la Nación para el agua. Entonces, toda esa infraestructura, toda esa inversión para prestar ese servicio lo ha hecho el Estado. Que después ese Estado lo que hace es le presta, le da, le concesiona, hace una concesión para prestar ese servicio a un tercero, a una empresa, y esa empresa lo que le paga es un canon. Es decir, ya está la infraestructura hecha, ya está toda la estructura, ya se está prestando el servicio. Bueno, el Estado le dice ahora, con licitaciones, con toda una estructura, por supuesto, de seguridad, le dice a alguien, bueno, ahora, este servicio yo te lo voy a dar a vos. A mí me pagas un canon, como si fuera una comisión, y vos lo vas a prestar el servicio. Yo voy a estar controlándote en los precios y por supuesto te voy a exigir una inversión mínima para que el servicio cada vez se preste más y mejor, pero que a su vez a vos te asegure una ganancia. Ahí es donde nacen lo que se llaman las empresas públicas o las empresas de servicios públicos, que normalmente tienden a algo que nosotros conocemos por general como concesiones. Esas mismas empresas de servicios públicos yo puedo concesionarlas, es decir, se las doy a alguien para que las maneje y en algún momento puedo retirárselo. Ese retirar, esa anulación de ese contrato, como lo estoy diciendo, siempre tiene que ver por un incumplimiento del contrato. Ya cuando empezamos a ver estas estructuras, debemos tener en cuenta y recordar que
gobierno tiene, la estructura del Estado tiene tres poderes. El poder ejecutivo, que es el presidente y toda la estructura, el que ejecuta. El poder legislativo, que es el que establece las leyes. Y el poder judicial, que es el que aplica esas leyes. O sea, controla si esas leyes se han aplicado bien o mal. Entonces, uno hace, el otro dictamina las leyes y el otro controla. Esa división de poderes es el que garantiza el buen funcionamiento del Estado y no los abusos. Entonces, cuando alguna de esas empresas públicas, y ya acá entramos en un tema judicial, no ha cumplido con las pautas del contrato, puede pasar que el Estado decida volver a nacionalizar o estatizar esa actividad. Otras veces lo que el Estado hace, y no se ve en actividades comerciales, sino por ejemplo en propiedades, es la expropiación. Ex de sacar, propiación le saca la propiedad. ¿Dónde lo conocemos? El ejemplo más simple que se nos viene a la cabeza, cuando el Estado, por ejemplo, necesita construir una ruta, un puente, un hospital, alguna cuestión otra vez que tenga que ver con las necesidades en general, el Estado puede, por supuesto con todos los fundamentos técnicos que lo avalen, decir, bueno, yo necesito construir, porque no tengo otro mejor lugar, no tengo otro mejor camino, un puente acá. Pero resulta que para construir ese puente tengo 4 casas que están molestando, entre comillas. Entonces, con todo un proyecto, el Estado puede a mí sacarme de mi casa, indemnizarme, pagarme por eso, para poder tirar mi casa abajo y construir el puente o la autopista. Lo último que hemos visto en grandes estructuras de esto son las autopistas, todas las autopistas que se están por Buenos Aires, donde efectivamente se ha establecido un proceso de expropiación y se le ha pagado a cada una de esas personas que se les sacó su casa, se les demolió su casa, se les ha pagado para que puedan ir a otro lugar. ¿Qué nos interesa ahora en esta estructura que vamos a ver hoy, que escuchamos por todos lados? Este famoso DNU. ¿Qué es el DNU? Un decreto de necesidad y urgencia. Estos decretos de necesidad y urgencia surgen y están avalados en el artículo 99 de la Constitución Nacional. ¿Esto qué es lo que establece? Que pueden dictarse en situaciones excepcionales, esto es importante, cuando sea imposible seguir el trámite para sancionar una ley por el Congreso, lo que vimos recién. Las leyes las sanciona el Congreso. Ahora puede pasar que por algún motivo la velocidad o la necesidad de reglamentar, de regular algo sea tan urgente para el país, para los sectores de la economía, que no se puede esperar el funcionamiento normal del Congreso, que tiene que pasar por cada una de las cámaras, diputados, senadores, y estar aprobados con sus respectivas mayorías en los 2 lugares, para que luego se sancione la ley, para que luego se reglamente esa ley y diga ese reglamento cómo se va a aplicar esa ley. Entonces, cuando esto no se puede dar, aparecen estos famosos decretos de necesidad y urgencia que están establecidos en la Constitución Nacional. Nosotros los tenemos hoy muy conocidos porque desde el inicio de la pandemia hubo muchas cosas que el Estado, el presidente, tuvo que decidir, y como no daban los tiempos y los plazos para que lo trate el Congreso Nacional, él tiene ese poder de hacerlo. Ahora, eso que él hace luego tiene que estar, por supuesto, avalado por todos los ministros. El decreto de necesidad de urgencia sí o sí tiene que estar avalado por los ministros de todas las carteras, de todas las divisiones que tiene el Poder Ejecutivo. Es el jefe de gabinete el que lo pone en práctica a través de una decisión administrativa. Por eso estamos viendo, quienes han leído los decretos de necesidad de urgencia en esta época de pandemia, que por ahí el decreto es muy cortito y simplemente tal vez dice: extiendo la vigencia del aislamiento obligatorio preventivo hasta tal fecha. Y se regulan estas y estas actividades que van a poder o no salir a trabajar. Así cortito. Y luego es la decisión administrativa del jefe de gabinete el que la reglamenta o le da forma para que se pueda trabajar.
siempre todo esto tiene que estar luego refrendado por el Poder Legislativo. En nuestro caso, cuando empiece a funcionar el Congreso, todos estos decretos de necesidad y urgencia que está estableciendo el presidente van a poder, deben ser aprobados por el Poder Legislativo. Para que tengamos una idea de lo importante, de lo serio del concepto de un decreto de necesidad de urgencia, porque además está en la Constitución Nacional, y es tan importante como darle el poder a una persona que haga lo que quiera, en términos muy groseros, les hice un resumen de un poco de historia desde que se establecieron las estructuras de los decretos de necesidades y urgencias en 1853 con esa reforma constitucional. Entre 1853 y 1983, 130 años de historia argentina, apenas se firmaron 25 decretos de necesidad y urgencia. Cabe aclarar acá, nobleza obliga, que los años en los que el gobierno estuvo manejado por poderes militares, por supuesto que esto estaba suprimido, porque directamente eran las juntas militares las que establecían las leyes porque el Congreso estaba cerrado. Entonces, salvo ese periodo, de todos modos, en 130 años se firmaron 25 decretos. Durante el 83 al 89, esto es vuelta a democracia, presidencia del doctor Alfonsín, el doctor firmó 10 decretos de necesidad de urgencia a un promedio de entre 1 y 2 por año. Entre el 89 y el 99, acá tenemos presidencia del doctor Carlos Menem, él firmó 545 decretos de necesidad y urgencia, de los cuales 54 era el promedio anual. Entre el 99 y el 2001 se firmaron, esto es el gobierno de la Rúa, firmó 73 decretos, 36 por año. O sea que arrancamos en 25 decretos en 130 años, o sea, un decreto cada 8 años, a firmar 1 o 2 por año, luego 50 por año, luego 36 por año. Esto es, creo que el récord absoluto en el mundo. En el año 2001, si recuerdan, fue un año, lo vamos a estudiar, ustedes lo van a estudiar en Historia Económica, en 7 días tuvimos como 7 presidentes. Un presidente, Rodríguez Sá, que estuvo 7 días en el gobierno, en 7 días firmó 6 decretos de necesidad de urgencia. O sea, un promedio de un decreto por día. Entre el 2002 y el 2003, ahí tenemos presidencia también provisoria de Duhalde. Él firmó 158 decretos en un año. Entre el 2003 y el 2007, esto es presidencia de Néstor Kirchner, firmó 270, o sea, 60 decretos por año. Del 2007 al 2015, presidencia de la doctora Fernández de Kirchner, promedio de 10 decretos por año. 2015 al 2019, esto es el ingeniero Macri, firmó 70 decretos, promedio de 17 por año. Quiere decir, y fíjense, en términos absolutamente personales digo, cómo se ha ido degradando la importancia, la valoración y los motivos por los cuales firmamos decretos de necesidad de urgencia. No digo firmar 20 decretos en 130 años, pero tampoco un decreto por día. En la actualidad vamos por el decreto 522, o sea que más o menos estamos bastante parecidos a promedios muy bajos, pero claramente esto tiene que ver con una cuestión de salud, una pandemia mundial. Esto no es valoración para determinar la cantidad de decretos. Ahora sí, habiendo estudiado esto, lo que me interesa es que veamos este famoso decreto de necesidad de urgencia de Vicentín, de la empresa cerealera Vicentín. Yo les voy a dejar el decreto dentro de el material que les voy a mandar. Está el decreto para que ustedes lo vean, lo lean. Es muy importante en estas estructuras que lean los considerandos. El considerando de una normativa es la explicación de por qué. Por qué pasó tal cosa, por qué la historia de tal otra. Entonces esa explicación es la justificación de por qué después, al final de todos estos considerandos, que son las explicaciones, al final el presidente decreta. Y aquí es lo que decreta.
¿Por qué es importante estos considerandos? Porque de aquí surge entonces lo que nosotros vamos a trabajar hoy, que es mitad de la biblioteca dice una cosa, mitad de la biblioteca dice otra, mitad está a favor, mitad está en contra. Vamos a tratar de analizar desde las cuestiones técnicas que nosotros estamos aprendiendo en economía, qué es lo válido en este concepto. Entonces, les decía, decreto de necesidad de urgencia, yo se los voy a dejar el material para que lo lean, puede llegar a resultar aburrido, pero si yo lo leo con ojos de economista y voy viendo que considerando cada explicación qué es lo que me quisieron decir, por ahí le encontramos la vuelta. Como les decía, tenemos mitad de biblioteca a favor, mitad de biblioteca en contra. ¿Qué dice este decreto? Que para salvar la economía agroindustrial, Bricentín es una empresa que por ahí muchos conocen como primera identificación con una marca de fideos, pero tiene una cadena de muchísimas otras empresas que van desde cuestiones de algodón, cereales, aceites, combustibles, es decir, se ha ido expandiendo, es una empresa que tiene 90 años, se ha ido expandiendo en los últimos, durante estos 90 años y ha abarcado distintos rubros que por ahí igual siempre siguen estando asociados a la estructura inicial, que es la empresa de fideos. Entonces, ¿por qué el Estado establece, y lo van a ver en los considerandos, para salvar la economía agroindustrial? Porque dicen que la empresa es un referente de mercado, a pesar de que, si lo leen, incluso hasta los propios considerandos del trabajo está, la empresa es sexta exportadora agroindustrial, pero apenas contempla de ese mercado el 9%, cuando el 90% del mercado lo tienen 6 empresas. Esto es para poner en la balanza. Si bien es una de las 6 más grandes y es una de las que concentra la estructura de este mercado, apenas aporta el 9% del mercado. Esto es importante, del mercado exportador. Esto es importante saberlo a la hora de que analizamos, como les dije al principio, la importancia dentro del sector de la economía, lo tengo que saber. Otra explicación de por qué están a favor es para que no se vaya a capitales extranjeros. Es decir, si la empresa se vende y la compran otras empresas del sector que son extranjeras, se supone o se estima o se calcula que la ganancia que esa empresa va a tener la va a llevar al exterior y no la va a reinvertir acá. Para cuidar a los proveedores, les cuento que la empresa tiene, también dicho en el mismo informe, 2.000 proveedores. Acá me tengo que hacer la idea que un proveedor puede ser o una empresa chica o una persona individual, un comerciante individual. Con lo cual en nuestra figura de sectores, 2.000 pueden estar repartidos entre el sector familia y empresas, para proteger el empleo por la cantidad de empleados que la empresa tiene. Les cuento que también está en los considerandos, la empresa tiene casi 2.200 empleados en la industria aceitera, 1.000 en la algodonera, 370 en la vitivinícola y 2.057 en la planta frigorífica. Es decir que estoy en 2, 3, no llego a 6.000 empleados, teniendo en cuenta que somos 47 millones de argentinos, por supuesto no todos en capacidad económicamente activa, pero es lo que tenemos. Entonces, esos son los que están a favor. Ahora, los que están en contra de esa intervención primero que el Estado se mete y después expropiación, ahora vamos a seguir con el concepto, dicen, es un exceso de intervencionismo del Estado. Si estamos en un sistema capitalista donde las empresas se tienen que arreglar solas con su capital y si te va bien, bien, y si te va mal, arréglate solo, eso es una exageración. Porque además, como les decía, la empresa apenas aporta el 9% de las exportaciones, porque la empresa tiene una deuda, que un número que es inimaginable, de 100.000 millones de pesos, pero esos 100.000 están divididos entre 63.000 en bancos locales y 30.000 en bancos del exterior, con lo cual en principio estaríamos viendo que el impacto en el sector económico relacionado con la agroindustria no lo estaría viendo. Sí estaríamos viendo en paralelo, que es lo que se está diciendo, un exceso de préstamos de algunos bancos públicos, que eso va por otro lado y tendrá que ver con una cuestión judicial, pero no es un elemento para justificar que se intervenga en principio una empresa, de los que están en contra.
Y un concepto de soberanía alimentaria que se redactó en el contexto, en el proyecto de DNU, que por supuesto soberanía y alimentos es como que son términos que chocan o que no irían. Entonces, hasta aquí estamos viendo qué justifican los que están a favor, qué justifican los que están en contra de esta estructura. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Nuestro famoso gráfico de sectores. Sobre este gráfico de sectores ya vimos recién que el impacto en el sector empresa, en el sector del rubro, es el 9% del sector. Que el impacto en el sector familias son 5 o 6 mil empleados, que si bien no es poco, siempre insisto, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una decisión que tomó un Estado nacional. Ahora, también tenemos que ver, entonces, dentro de esta estructura, cuáles son los impactos que generan. Y hoy por hoy lo que por ahí más estamos viendo es que los más perjudicados son el sector financiero, por lo que vimos en montos, pero con esa pequeña perlita que dentro del sector financiero, el sector financiero público, es decir, Banco Nación, Banco Ciudad, bancos públicos, tienen un alto porcentaje, es decir, le han prestado valores muy altos. Dentro de esta estructura, lo que el Estado está estableciendo en este decreto, lo que dijo es, lo voy a intervenir, me voy a meter en la administración y se la voy a sacar a los actuales administradores de la empresa, voy a armar un fondo fiduciario, por eso vamos a entrar un poquito en la teoría de este tema, y después se la voy a expropiar. Es decir, los voy corriendo de a poquito. Primero le saco la administración, después toda esa plata que se está administrando más el salvataje que yo voy a hacer porque estoy administrando una empresa que supuestamente está perdiendo dinero, voy a tener que poner plata. Esa plata como Estado la pongo a través de esta estructura que estamos viendo acá, que es el fideicomiso, que en principio el fideicomiso lo que dice es, alguien que es el titular de los bienes, que en este caso sería Vicentín, lo que hace es le da un tercero para que administre, que en este caso sería el Estado, que a su vez el Estado lo va como a delegar en alguien que administre estos fondos, que sería la empresa YPF Agro, va a administrar, va a poner la empresa en valor y después esa empresa se la va a quedar el Estado. El beneficiario final va a volver a ser el Estado. Se la van a sacar a sus titulares. Esta estructura generalmente se usa, el fideicomiso es la estructura de contrato, pero se usa cuando yo quiero resguardar determinados bienes para después transferírselos a otros. Es muy común, por ejemplo, los fideicomisos que se hacen para cuando la gente de mucho dinero, cuando tiene nenes pequeños y tiene una serie de fondos o de capitales o de bienes que quiere resguardar para cuando sus hijos sean grandes. Es muy conocido el fideicomiso, en ese caso era financiero, que tenía, por ejemplo, Maradona cuando sus hijas, en el momento que tenía solamente 2 por lo menos reconocidas, tenía. ¿Qué es lo que está diciendo el Estado que va a hacer? Intervenir. El problema de una intervención en una empresa como este tipo es que intervenir cuando la administración está mal y tiene problemas con acreedores o con empleados, esa intervención solamente la pueden hacer los jueces, por esta famosa división de poderes y porque estamos hablando de una actividad económica, una empresa agroindustrial. ¿Cuál es la mecánica para esta estructura? Lo que ustedes conocen, seguramente por lo menos habrán escuchado por nombre, que es el concurso de acreedores. Entonces, dentro de ese concurso de acreedores, que es el primer paso, que los cuento rapidito, después lo hablan con los profesores de algo en contabilidad y algo en derecho, el concurso es, como no puedo pagar a todos los que le debo en los tiempos y en las formas en los que pacté, voy a la justicia, pido ayuda, viene un auxiliar del juzgado que es el síndico, que es la persona que va, la teoría dice que lo va a administrar él, pero en la práctica lo hacemos en manera conjunta. Lo que va a hacer es poner la lupa en cada compra, en cada venta, en cada pago, en cada cobranza que yo hago en mi empresa para poder armar un plan de pagos para poder pagarle a todos mis acreedores. En ese concurso, como está el juez en el medio, que es el que garantiza la legalidad de todo esto y que la empresa no se haga la pícara y desaparezca, por supuesto la parte como empresa a la que yo me comprometo es
autorizo a que venga un tercero a administrar mi empresa y a rendirle cuentas de hasta el último centavo que ingresa y hasta el último producto que compro o vendo. El que está enfrente, que es el acreedor, acepta, trae el crédito que tiene, cuánto es lo que yo debo y acepta tener una espera, a veces una quita, y se negocia una estructura de plan de pagos que la tiene que aceptar la mayoría de los acreedores. Entonces, cuando la empresa está muy mal manejada, independientemente de si fue a propósito o no, porque eso corre por otra vía judicial, la empresa tiene una herramienta que el Estado le da a través de uno de sus poderes, que es el poder judicial, para poder pedirle ayuda a ese Estado papa. Por eso no se entiende en muchos casos el concepto de intervenir una empresa, que además en el caso de Vicentín, esta empresa está en concurso preventivo. Presentó el concurso en febrero, es decir, fue al Estado en febrero y le dijo, señores, yo no puedo pagar, necesito ayuda. Entonces, dentro de esta estructura del Estado, el Estado quiso intervenir ahora y el paso siguiente es expropiarlo, es decir, le voy a sacar la empresa a los titulares porque considero que hay una utilidad pública superior, esta famosa soberanía alimentaria, por la cual les voy a sacar la empresa seguramente, por supuesto, con una determinación de un valor a pagarles, que la lógica nos indica que va a ser muy bajo y es por lo que los dueños de la empresa están peleando, porque una empresa construida de 90 años, más allá de que podamos discutir o no si fue bien o no administrada en esta última etapa, es una empresa donde los capitales se ha crecido con el esfuerzo dentro de las reglas de juego de una actividad comercial con un esfuerzo privado. Entonces, la discusión está porque en general las expropiaciones en este concepto tienden a hacernos pensar que si el Estado intervino sin preguntarme, el Estado, hablamos del Poder Ejecutivo, pasó por encima de la autoridad de otro poder, que es el judicial, que ya estaba en tema, y se quiere quedar el Estado con una de esas actividades comerciales, esas famosas empresas del Estado, todo hace pensar que la oferta que le van a hacer por la expropiación a los dueños va a ser una oferta de valor bajo. Hasta aquí entonces, en este intercambio de temas de la clase de hoy, trabajamos las dos visiones que tenemos en la expropiación y la intervención del Estado con un caso concreto que nos apareció hoy, que estaban hablando hace 3 días en todas las noticieros y en todos los portales de información, que es la expropiación de una empresa agroindustrial.